Hace un tiempo yo había predicado o había compartido la palabra sobre el libro de Gálatas, y Freddy también nos hizo un estudio sobre Gálatas 1. Ahora vamos a ver sobre Gálatas 2. Como vimos en el capítulo 1 a los Gálatas, ¿cuántos se acuerdan de ese capítulo 1 del título que habíamos visto en ese domingo? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, yo les hago acuerdo. Habíamos visto, ¿perdón? No, era no hay otro evangelio. Eso era el título de ese día. Entonces, en el siguiente capítulo, en la que vamos a ver es el evangelio que predicamos. El evangelio que predicaba Pablo, el evangelio que en algunos lugares había sido cuestionada por ciertas sectas, porque prácticamente no, digamos que no eran seguidores cristianos, sino que con el fin de hacerle daño a Pablo, venían con sus enseñanzas para confundirle a las personas o a las iglesias que había sido fundado por Pablo. No sé si me están escuchando bien o apego más el micrófono a mi boca. ¿Sí se escucha bien? Amén. Entonces, por más que queramos enseñar la palabra, siempre habrá riesgo de que fuera de la iglesia o de la reunión alguien no esté de acuerdo o vaya y comente algo que no estaba de acuerdo y tal vez mantenga su postura acerca de su pensamiento o de lo que cree, así sepa que esté equivocado y confunda a los que no conocen bien de la palabra de Dios. Como para empezar, quiero hacerles una pregunta. Cuando usted compra algo nuevo, ¿lee o no las instrucciones del aparato antes de usarlas? ¿Sí? ¿Cuántos leen exactamente? O sea, ¿cuántos? Generalmente vienen dos instructivos en ciertos aparatos, ¿no? Ciertos aparatos tienen solo una. Pero generalmente lo hacemos es ver el manual rápido de función, entonces y más o menos nos imaginamos cómo funciona y empezamos a usarla. Pero después cuando no está funcionando tal como debería, ahí sí tenemos que irnos al manual y estamos ahí rebuscando. Esto ha sido para esto. Si hago esto, hace esto. Y recién estamos descubriendo eso, ¿no? O sea, a veces tenemos esa mala costumbre de coger y saber que sabemos cómo funciona el aparato, pero realmente no lo hemos ido al manual. Entonces, como dato curioso, es el libro de Gálatas es como un pequeño manual del cristiano. Entonces, por esa razón me había puesto a estudiar Gálatas y encontré estos detalles. El libro de Gálatas en la Biblia es eso, es un manual de bolsillo para un creyente, para un siervo e incluso para los pastores que van a trabajar con una congregación, siendo que esta carta contiene los pasos a seguir para el desarrollo y vida de la iglesia. Ahora estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Donde empieza la iglesia, donde cómo empieza a funcionar la iglesia. Y el libro de Gálatas también narra de cómo empezó cierta iglesia, y por esa razón Pablo en el primer capítulo decía: me asombra que tan pronto ustedes se hayan dejado
llevar o impresionar por el mensaje que viene de los otros hermanos, porque yo ya les había enseñado, ¿no es cierto? Pero a veces somos así. Nosotros no, a veces buscamos lo que nosotros creemos y no lo que está en la palabra. Vamos a Gálatas 2:1 y vamos a leer hasta los versos, hasta el verso 10. Es un poquito largo, pero lo vamos a resumirlo así rapidito. Después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y también llevé conmigo a Tito. Pero subí en obediencia a una revelación, y para no haber corrido en vano, el evangelio que predico entre los no judíos lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Luego dice, los que tenían fama y reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. No me comunicaron nada nuevo. Por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, los judíos, incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Entonces, el último verso dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Bueno, en este pasaje tenemos este bosquejo de 4 puntos, las mismas que veremos en esta hora y media que estará durando, hora y media más o menos. Tenemos vida de obediencia a Dios, predicando el verdadero evangelio, rindiendo cuentas y diligente ante una necesidad. El capítulo 1 terminó glorificando a Dios en Pablo. ¿Se acuerdan? Que decía, y glorificaban a Dios en mí, en el verso 24 del capítulo 1. Y por lo que Dios había hecho en él y como Dios estaba usando a él en el ministerio del crecimiento del reino, en la proclamación de la palabra y también en cómo iba él prácticamente plantando iglesias. El apóstol Pablo sigue narrando, o más bien dicho, rindiendo su versión de las cosas que sucedió en Jerusalén, del por qué se produjo, también podemos, de por qué se produjo el considerado primer concilio, que vamos a ver en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Adelantando un poquito el capítulo 15 del libro de los Hechos, vamos a ver podemos irnos al libro de los Hechos, capítulo 15, y ahí como título tenemos el concilio en Jerusalén. Vamos a ver solo hasta el verso 11 para entender eso, pero yo quisiera que ustedes en la casita, si tienen tiempo, pues puedan leer todo
el verso, como es todo el capítulo 15, para que entiendan mejor. Es un poquito largo. Les voy a leer hasta el verso 6. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos hermanos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos y el mensaje del evangelio para que creyeran. Hasta ahí. Entonces, esto fue lo que estuvo sucediendo en la iglesia de donde Pablo había fundado. ¿Qué haría usted si alguien viene con un evangelio más agradable, atractiva, algo que no escuchó antes? ¿Les escucharía o les iría a cuestionar? Recuerden que Pablo estuvo bastante tiempo enseñándole a sus hermanos en la iglesia esto prácticamente sucedió en Galacia. O sea, esta carta fue escrita a Galacia, pero también fue para todas las iglesias que había fundado Pablo. ¿Qué haría usted si alguien viene con un evangelio diferente? Los problemas de este tipo no solamente encontramos en este tiempo. Viendo en este pasaje, como dice Gálatas, ya tenían problemas en la iglesia primitiva. Y había gente con ese interés de confundirlos a la gente o con ese interés de llevarlos a la gente a la popularidad de ellos. ¿Cuál era qué es lo que querían aquellos hermanos falsos maestros? Que los cristianos tienen que circuncidarse. Ese era el problema. Entonces, tal vez el celo, el egoísmo, pero cuando lo hacen por celos o egoísmo lo hacen eso, pero cuando lo hacen mucho daño a la iglesia. Por eso es que ahora tenemos tantas sectas que de alguna forma salieron de estos hermanos. El día domingo teníamos 3 denominaciones, ¿no es cierto? Pero que profesamos la misma confesión, ¿no es cierto? No hubo contradicción alguna de ningún pastor al momento de la prédica. Todos estuvimos de acuerdo, todos hablaron de la palabra de Dios, todos hablaban del ministerio de la palabra de Dios. Pero no podemos hacer lo mismo o sea, ahora hay una corriente donde quieren hacer una sola religión de todo el mundo. Y no podemos hacer eso, porque nosotros seguimos la palabra de Dios y habrá muchos que
dicen seguir la palabra de Dios, pero no lo hacen. Entonces, no es profecía, hermanos, pero algún rato la iglesia sí será perseguida, porque habrá gente que quiera hacer la unidad en el mundo que no está en la palabra de Dios. Y los que no estén de acuerdo, pues iremos de alguna forma siendo decapitados de uno en uno hasta donde Dios permita, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucedió en Antioquía de Siria? Bueno, sucedió que los cristianos que antes eran judíos decían que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, porque era un rito, no podían ser salvos. Entonces, surgió un problema donde Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos. Bueno, y la solución era que se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. ¿Dónde? Tenemos en el verso 1 del capítulo 2 de Gálatas 2. Se acordó que Pablo y Bernabé y otros más se fueran a Jerusalén para que trataran este asunto. Y en el libro de los Hechos también dice que los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto, esto ya en Jerusalén. Después de discutir mucho, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del evangelio para que creyeran. Bueno, con esto vamos a ver el primer punto, que es vida de obediencia a Dios. Cuando los profesionales hacen una exposición y que han tenido una vasta experiencia en esta acerca de su ejercicio, en lo que se prepararon para exponer o para ejercer, su mensaje es muy efectivo cuando comparten sus vidas o sus vivencias o simplemente saben cómo impartirlas, con el fin de que toda su audiencia quede instruida o al menos se hace entender el mensaje que pretende inculcar. No así, ciertas personas no tenemos esa habilidad de llegar mucho a la gente o tenemos dificultad en llegar a la gente. Pablo tenía la categoría de ese alguien que experimentó toda una vida de un auténtico cristiano. Él todo lo hacía con ejemplo. A él no se les podía objetar nada. A nosotros podemos, a nosotros sí nos pueden cuestionar, pero a Pablo no. Pablo era un hombre que vivía el evangelio, que predicaba su vida, que predicaba lo que hacía. Eso es lo que era Pablo. Pablo vivió todas las cosas o los episodios que se describe en el pasaje del evangelio de Marcos 16, 17, 18. ¿Alguien me puede ayudar leyendo esta porción? Marcos 16, 17, 18. ¿Ya lo encontraron? Marcos 16, 17 y 18. Amén. Este es la vida de Pablo. Si resumimos o si investigamos la vida de Pablo, pasó por todos estos episodios.
de cómo describen este pasaje. Y realmente a Pablo no lo podemos cuestionar nada. Obviamente como ser humano, porque Pablo no era un Dios, ¿no? Quisieron hacer un Dios en alguna parte, pero era un ser humano. Sí, tal vez haya tenido equivocaciones, pero en cuanto a su vida de obediencia de la palabra de Dios, no podemos ver ninguna falta. A veces cuando a nosotros medio nos sucede algo en nuestro día a día, en el servicio, en nuestra vida diaria, lo primero que hacemos es molestarnos, enojarnos, quejarnos, victimizarnos. Ay, pobre de mí. O simplemente culpamos a alguien. Pero es que este hermano tiene la culpa. Pero hemos visto la historia de Pablo y él no hizo nada de esto que acabo de decir. En vez de eso, más bien, él lo hacía con más ahínco, como decía el pastor Soto. Buscaba cómo mejorar su servicio en el ministerio, cómo hacer lo mejor para el Señor. Esa era la vida de Pablo, y por eso dice, pero subí en obediencia a una revelación, y para no correr o para no haber corrido en vano el evangelio que predico entre los no judíos, lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación, a los que, como quien dice, estuvieron encargados para tratar sobre este asunto. Entonces, si buscamos las enseñanzas que salió de la vida de Pablo, la mayoría de las iglesias hemos recogido o adaptado para hacer un modelo y guía doctrinal. En los ministerios que nosotros hemos hecho un manual para los ministerios, ¿no es cierto? ¿De dónde sacamos esos ejemplos? De las cartas de Pablo, ¿no es cierto? Ahí está de Tito, de Timoteo, de los romanos, de las cartas de Pablo. Porque él los enseñó todo esto de cómo ser un diácono, de cómo ser un anciano, de cómo ser un pastor, de cómo ser un servidor, hasta, yo creo que, o sea, a todo el mundo enseñó eso. De cómo ser una ama de casa, de cómo ser un hijo, un buen esposo, una buena esposa. Todo lo encontramos en las cartas de Pablo. Entonces, él no es que inventó o dijo, no, él lo hizo porque él había vivido, porque eso es cierto, es real. Entonces, como el problema era que llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Y Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos. Se acordó que los dos y algunos de los otros fueran a Jerusalén. Y 14 años es mucho tiempo que Pablo permaneció aquí. Yo cuando estaba preparando este mensaje, yo me acordaba del pastor Rojas. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí el pastor Rojas? ¿Se acuerdan? Prácticamente él estuvo desde 1999. Me acuerdo, más o menos él creo que empezó a trabajar en ese año, no me acuerdo el mes exacto, pero yo me bauticé con pastor Rojas. Él estuvo trabajando más de 16 años en esta iglesia, en esta congregación. Y yo el día domingo mandé un mensajito pequeño nomás por Facebook, porque nos acordamos de ellos, o sea, de cómo ellos trabajaron para que de alguna forma Dios nos haya permitido tener esto ahora. Entonces,
Pablo estuvo 14 años trabajando en las iglesias que había fundado prácticamente en Antioquía de Siria, donde era el lugar de la provincia de Galacia. Durante este tiempo estaba consolidando a la iglesia misma que se registra en el libro de los Hechos, cuando se desató esta discusión, por lo que fue necesario ir a Jerusalén. Y como vemos, fueron enviados por la iglesia. Vemos que también llevó a 2 colaboradores o discípulos de Pablo como evidencia de su trabajo. Y según los estudiosos se cree que fue un golpe magistral del apóstol Pablo el de llevar con él a Tito, que era un joven predicador y no era judío. La cuestión que se iba a resolver en ese encuentro era si las personas se salvaban por la gracia de Dios o si tendrían que colocarse bajo la ley de Moisés. Pablo tenía a Tito como una primera evidencia. Él no había sido circuncidado, pues decía, nos obligarán a circuncidarse, y este llegaría a ser, por cierto, un asunto muy importante, un asunto decisivo. Pablo era un hombre que tenía una vida de oración, de meditación, y para tener una profunda relación con Dios que lo llevaba a estar bajo la obediencia de Dios. Y por eso dice en esta partecita del verso 2, pero subí en obediencia a una revelación. Dios era su todo. Él se preocupaba, gracias, él se preocupaba de ver si estaba haciendo bien o estaba equivocado. Y tenía esas ansias de encontrar con los cristianos de Jerusalén, con la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia principal en ese momento. Entonces, para decir, bueno, si yo estoy siendo o yo estoy equivocado, ellos me tendrán que decir. Si estoy haciendo lo correcto, pues tendrán que rectificar a las sectas que andan por ahí divulgando cierta enseñanza. Pablo decía que si él estaba predicando un evangelio diferente a lo que los otros apóstoles estaban predicando, entonces había algo que estaba radicalmente mal y equivocado. Pablo estaba dispuesto a admitir su error y decía, si yo estuviera predicando un evangelio diferente, entonces sería yo el que está equivocado. He trabajado en vano, ciertamente me sentiría desilusionado por haber estado mal informado, así que no tardo más en ir a comunicar ese evangelio a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Ahora, ¿alguna vez ha hecho algo que al parecer lo hizo bien, pero viene alguien y dice que lo ha hecho, lo que está hecho está mal? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Muchas veces, ¿no es cierto? Pero a veces eso nos pasa porque lo hacemos al apuro, lo hacemos en nuestros pensamientos, sin estar seguros de lo que estamos haciendo. Pablo no lo hacía eso. Y cuando llegó esta secta a estas iglesias, cuando escuchó de esta secta, él se preocupó en rectificar si él estaba haciendo bien o estaba equivocado. A veces nosotros hacemos tal esfuerzo que parecía ser perfecto en nuestra labor, pero cuando viene alguien más experto que nosotros, dice,
hermano, esto está mal, hay que corregir. Pues lo tenemos que hacer porque estamos equivocados, porque así no se les debe hacer, ¿no es cierto? A nadie nos gustaría hacer tanto esfuerzo para que alguien diga que todo está mal, y para evitar esto, lo que nos queda es hacer una evaluación de nuestros actos. Mientras vamos haciendo, toca ir preguntándonos a nosotros mismos si estamos haciendo bien. Y la única seguridad de hacer bien las cosas es viviendo bajo la obediencia a Dios para ser guiados por Él. Pablo lo hacía eso. Por eso es que él, a pesar de estar seguros de lo que hacía, él tenía que ir a Jerusalén para rendir cuenta de su trabajo. Con esto vamos al segundo punto. En Hechos 4, ¿se acuerdan de que él había ido a Jerusalén, pero había tratado con Pedro y con Juan por 15 días? Y en Gálatas 2 dice: y para no correr o para no haber corrido en vano el evangelio que predico entre los no judíos, lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Pablo está entre los cristianos judíos que posiblemente estaban evaluando la predicación y la enseñanza de Pablo, sabiendo que en Jerusalén los judíos no lo conocían bien. Él había tratado, como vimos en el primer capítulo, que había tratado con Pedro y el hermano de Jesús, que decía Jacobo, por 15 días, y de los otros apóstoles no los había conocido bien. Y por eso era importante hacerse conocer por los demás para que le conozcan y le tengan confianza y pueda dar crédito de lo que Pablo enseñaba. Todos aquellos que formaban parte de la iglesia en Jerusalén era una iglesia formada en su totalidad por judíos y estaban bajo la ley, pero en la nueva iglesia no estaban bajo la ley, pero aún insistían. Habían ciertos grupos, ciertas sectas que no estaban de acuerdo con seguir el evangelio de Cristo. Se llamaban ser cristianos, pero querían seguir bajo la ley. Entonces muchos de ellos todavía iban al templo a adorar. Bueno, en realidad el templo tiene que haber sido un lugar de reuniones para los cristianos, pero no era así. O sea, no sé, porque el templo principal era para los judíos, donde iban a hacer sus rituales, sus fiestas, sus costumbres. Pero la iglesia cristiana no tenían un templo en sí, sino que se reunían en casas donde Pedro y Pablo y todos los apóstoles tenían un lugar donde reunir y predicar el evangelio. Y en realidad el templo tiene que haber sido un lugar de reuniones para los cristianos, así que Pablo y Bernabé fueron allí para conocer la posición oficial de la iglesia que tenía respecto a la ley y la gracia. Pablo dijo: nos sentamos juntos con los apóstoles, por lo menos él lo hizo, y supongo que también lo hicieron Bernabé y Tito, porque los tres estuvieron ahí. Y Pablo comunicó el evangelio que predicaba, y ellos dijeron hermano Pablo, hemos estado escuchando estos informes que han llegado, díganos usted lo que predica. Y Pablo lo hizo y pudo comprobar que los apóstoles no tenían nada que añadir a lo que él estaba predicando. Él estaba predicando la gracia de Dios y ellos también estaban predicando la gracia de Dios. Se dieron cuenta de que estaban todos completamente de acuerdo. Todos estaban predicando el mismo evangelio.
Y en el verso 3 dice, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someterlos. Otro problema, aparte de los hermanos de la gente o de los sectas que predicaba en las iglesias formadas, era que se metían la secta de los fariseos dentro de la iglesia cristiana, donde estaba Pedro y Pablo. Ahí dice en el verso 5, pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Aquí vemos que los judíos estaban activos y ellos estaban diciendo que la iglesia en Jerusalén creía que todos los creyentes en Cristo tendrían que estar bajo la autoridad de la ley de Moisés, los nuevos cristianos. Y esto llegó hasta las iglesias que el apóstol Pablo formó, y por eso en el primer capítulo dice, como dije antes, me asombra que en tan poco tiempo se hayan dejado arrastrar por estas sectas o por estas enseñanzas, sabiendo que Pablo les había enseñado que no había otro evangelio, o al apóstol Pablo ya había enseñado sobre la gracia. El exigir la circuncisión o cualquier otro aspecto de la ley como parte del evangelio los hubiera puesto otra vez bajo la esclavitud que vivían los judíos. Pablo se mantuvo firme. Estos falsos hermanos dijeron, como parafraseando el pasaje, este hombre Tito que está aquí reunido con la iglesia, que en ese entonces era prácticamente judía, ni siquiera ha sido circuncidado. ¿Cómo pretende ser cristiano? Si Tito era gentil, no ha sido circuncidado, ¿cómo puede ser cristiano? Eso es lo que ellos decían. Y Pablo prácticamente le respondió de esta forma, él no va a ser circuncidado, él es tan creyente como los de cualquiera de ustedes, él ha sido salvado por la fe, no va a seguir ninguna parte de la ley para lograr la salvación, siendo esta una actitud enérgica por parte del apóstol Pablo. En el verso 6 del capítulo 15 de Hechos dice, los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del evangelio para que creyeran. ¿Por qué tanto interés en exigir a cumplir la ley de los judíos que ni ellos mismos podían cumplir? Tenían celo de su religión, creían que solo ellos tenían el derecho de ser hijos de Dios. Eso era el problema. Como era su identidad, su marca, pensaban que nadie más, al menos los pueblos que ellos lo consideraban gentiles, no podían ser cristianos. Ellos no querían que el reino de Dios sea compartido. ¿Hay ese tipo de problemas ahora? ¿Sí? La gente a veces somos egoístas. Cuando estaba haciendo este mensaje se me vino un pensamiento y decía,
Nosotros también somos así, o sea, cuando nos compartimos el Evangelio lo queremos guardar para nosotros. Algo que no es nuestro, algo que Dios nos había dado por gracia. Los estamos prohibiendo a la gente la entrada al reino de Dios. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo judío en ese tiempo. Y los judíos hacían lo posible para introducirse, para interferir con la iglesia cristiana, para decir que los cristianos tienen que hacer esto si quieren ser cristianos. Ellos querían obligar a los cristianos a circuncidarse. Y los judíos, por tradición, hasta ahora se circuncidan. Preguntarán a algún judío. ¿Alguien ha conocido a algún judío? Yo no he conocido, yo he conocido, pero no he preguntado si se han circuncidado. Lo que sí he estado es en la ceremonia del Bar Mitzvah, por ejemplo. Eso sí, pero no he sabido, no he preguntado tampoco, si se circuncidan hasta ahora, pero según la ley o la cultura judía hasta ahora se circuncidan. Y los cristianos ya no tienen, los judíos cristianos que se convirtieron a cristianos, ellos ya no se circuncidan, porque ellos entendieron que la palabra en la palabra de Dios dice que seguir la ley de Moisés es estar bajo esclavitud. Y ahora lo tenemos libertad en Cristo, no la libertad de hacer lo que nos da la gana, sino la libertad de seguir a Cristo con todo nuestro ser. Entonces, pero había judíos cristianos que se metían, como dije, en la congregación para obligarlos. Si vamos a ser cristianos, tenemos que circuncidarnos. Pero la explicación que hizo Pablo, no fue necesario la circuncisión a pesar de tanta presión en la iglesia de los judíos cristianos. Entonces ahora, aquí lo que también decían era, pero Tito, que Pablo había llevado como muestra de su fruto de la iglesia que no era judía, que era gentiles, ellos decían, ¿cómo puede ser cristiano o discípulo de Pablo si Tito no se ha circuncidado? Yo no sé cómo llegaron a saber que Tito no era circuncidado, pero el problema lo hacían porque Tito no era circuncidado. Imagínense eso. Entonces, prácticamente Pablo terminó diciendo que la salvación es por gracia, no porque merezcamos o porque tenemos que hacer algo. Con el tercer punto. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. En el verso 5 de Gálatas 2. La difusión del Evangelio empezó con Jesús y los discípulos, siendo Juan el Bautista el que pregonaba al reino de Dios. Después fueron instruidos cada uno de ellos para que se difunda la verdad, y como vimos en la historia de la iglesia, en los primeros años de su existencia hubo un crecimiento muy notorio debido a que los discípulos
los proclamaban con fervor y entrega en sus servicios de evangelizar. A ellos les metían preso, les castigaban, les apedreaban, pero ellos no se dejaron intimidar, más bien lo hacían con más ganas. O sea, a veces, bueno, en mí, cuando escuché esto de la... Hay una palabra que usan ellos, esto de unir las religiones, ¿cómo se llama? Hay una palabra que ahora hacen para... Sí, ecumenismo. O sea, que las dos religiones más grandes del mundo están interesados en hacer eso, que es la religión musulmana y la católica. Entonces, cuando el día domingo decía que somos más de 660 millones de cristianos, que solamente casi un 5% de la población mundial. Y si vemos que la iglesia, como es la religión popular, que es la católica y la musulmana, son muchísimos. Y la iglesia cristiana se ha reducido a un 5% de la población mundial. Entonces yo decía, es preocupante porque la palabra de Dios dice que el Señor no vendrá hasta que todo el rincón de la tierra sea proclamada la palabra de Dios. Entonces, si llevamos recién el 5%, esos 95%, ¿cuándo lo vamos a alcanzar? Y ahora estamos viviendo épocas difíciles, épocas donde muchos Cristos han aparecido y bueno, por la situación que está pasando el mundo, la gente piensa que ya es el fin, ya mismo llega el fin y no sabemos. La palabra de Dios dice que ni los ángeles saben, o sea, ni los ángeles que están en el cielo saben. Pero como personas a nosotros nos duele cómo está el mundo en destrucción. Y como cristianos también nos preocupa el no llevar la palabra de Dios a las personas que no conocen. Pues ese es nuestro deber, como ya habíamos visto, ¿no? Como la iglesia, la gran comisión, el Espíritu Santo, el bautismo, y todo eso nos lleva a que nosotros como cristianos nos preocupemos en ser obradores en el reino de Dios, en el crecimiento del reino de Dios. Yo hacía un gráfico con los adolescentes, más o menos empezando con Juan el Bautista, que es el número 1. A los 3 años estuvieron, bueno, después viene Jesús, los 12 apóstoles, y a los 3 años ya había 120 personas. Justamente en el día del Pentecostés se convierte en 3,000 personas. Y la historia empieza así, ¿no? O sea, crece muy rápido el pueblo cristiano en sus inicios. Y decía, en algún rato o en algún momento la curva se declina. No sé si la curva ahora está declinada o está en crecimiento. Entonces, debe ser preocupante para nosotros, como cristianos hijos de Dios, el que las religiones que no están dentro, o que no tengan la palabra de Dios como su base, sea mayor que la cristiana. Entonces, la iglesia tiene que buscar la manera de proclamar la palabra de Dios. Hace algún tiempo yo empecé a hacer una especie de boletín para llegar a las personas difíciles, como drogadictos,
como prostitutas, como, o sea, personas difíciles. Ustedes entienden que son personas difíciles. Pero no es posible llegarlos tan fácilmente a ellos. La mejor forma de llegar a la gente es viviendo, demostrando, testimonio. Es la mejor forma. Porque si nosotros decimos ser cristianos, pero no vivimos como tales, ni nuestros hijos no nos creen. Por esa razón la iglesia se estanca. Todo eso tiene una intención. O sea, a veces las dificultades nos debería llevar a vivir realmente el evangelio que nosotros recibimos un día. Deberíamos llevar o difundir el evangelio a la humanidad sin ningún complejo ni prejuicio. A veces tenemos tantos prejuicios en nuestra vida que le decimos, ay, es que a la vecina, qué difícil predicar el evangelio. Ah, es que a mi compañero, qué difícil predicar el evangelio. Es difícil porque no lo estamos viviendo. Por eso se nos hace difícil. Porque miren a la primera iglesia lo que decían de ellos. Ellos decían, miren cómo viven los cristianos. Ahora dicen, no, yo no quiero ser cristiano. ¿Para qué? Dicen. A veces las personas que más difícil creemos ser son más fáciles de llegar con el evangelio. Y ellos están sedientos de conocer la verdad. Y si lo hacemos, pues no lo hacemos en nuestras fuerzas, hagámoslo con las fuerzas que el Señor nos ha dado. Y la verdad del evangelio es poder de Dios, como dice Romanos 1:16. ¿Qué decía en Romanos 1:16 Pablo? El evangelio es poder de Dios, decía, ¿no es cierto? Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. ¿Alguna vez se ha preguntado, yo porque no soy judío no voy a ser salvo? ¿Se ha cuestionado? No, porque aquí no somos influenciados por la cultura judía, ¿no es cierto? Nosotros habíamos recibido la palabra de Dios directamente de la Biblia. Nosotros sí fuimos influenciados por la religión popular, que es la católica, pero cuando descubrimos la verdad en la palabra de Dios, nosotros decidimos seguir a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, y por esa decisión y porque somos obedientes, tenemos que ir al mundo diciendo la verdad, como dice la palabra. Tenemos que estar conscientes de que si tenemos que difundir el evangelio en un círculo que no es cristiano, lo tenemos que hacer sin prejuicios, sin temor ni vergüenza, sin importar la cultura, la etnia, pero tenemos que estar dispuestos a ser guiados por Dios para difundir a la hora y el lugar que Él nos lleve. Y la libertad en Cristo es predicar el evangelio como Él lo hizo, sin esclavizarnos a una religión o a una cultura ni postura doctrinal.
En el verso 6 del capítulo 15 de los Hechos dice: los que tenía fama y reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. No me comunicaron nada nuevo. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pedro dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del evangelio para que creyeran. Y después dice: Dios que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, los que antes eran judíos. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos, dice en Hechos 15, de 7 al 11. Entonces, no se trataba de dos evangelios, en el sentido que se predicaba un evangelio de Pedro y otro evangelio de Pablo. Todos estaban totalmente de acuerdo, no había ningún desacuerdo entre ellos. Era el mismo evangelio predicado a dos grupos de personas. Pablo había sido llamado para predicar a los que no eran judíos y Pedro había sido llamado para predicar a sus propios hermanos judíos. Ahora nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio a todas las personas sin excepción, como dije de antes. Sin embargo, tenemos en nuestra idiosincrasia a veces esos prejuicios donde nos impiden predicar a veces a nuestras familias, a veces a la gente del barrio o con la gente donde nos relacionamos. A veces es muy difícil llegar a las personas que tienen vicios en sí, porque ellos no van a aceptar tan fácilmente. O personas que están sumidos en una doctrina que les es más cómodo. Y a veces yo creo que sería bueno tener una rendición de cuentas de las iglesias en cierto tiempo para ver cómo está trabajando su iglesia, prácticamente la iglesia, porque sea de la denominación que sea, somos la iglesia de Cristo. Es lo que dijo el pastor el día domingo. Aquí no se limita a una denominación ni a una, como dijo, a una postura, sino a que somos la iglesia de Cristo. Es la iglesia. Y aquí no tenemos una entidad donde rindamos cuenta, como lo tienen los católicos, ¿no? La iglesia principal está en Roma, el Papa, y allá, de allá vienen los decretos y todas esas cosas. Pero la iglesia cristiana lo tenemos a Cristo y lo estamos rindiendo cuentas a Cristo de nuestro trabajo. O a veces sería bueno tener una reunión así aunque sea de este barrio, para saber cómo está la iglesia en nuestro sector. Antes creo que había unas reuniones de las iglesias de Quito, por ejemplo. Ya no se ha hecho. No sé por qué, y también tenemos la confraternidad evangélica ecuatoriana, creo que se llama, ¿no? Pero ella no nos rinde cuenta, sino que es una institución a la que
las iglesias se afilian para ser parte de la iglesia evangélica o algo así, pero no hay una rendición de cuentas como servidores de Dios, donde podamos decir nuestra congregación está haciendo este trabajo. No hay. Y la prueba real de la eficacia de cualquier obra cristiana no es la promoción antes de su realización, sino el resultado que se obtiene. Ya vamos a ver más luego la fecha de cuándo empezó a funcionar como congregación. Un año más y cumplimos 30 años de existencia de la congregación. Y en los 30 años no sé con cuánto empezó la primera congregación y seguimos siendo un poquito más de 30 miembros. Entonces, algo ha pasado, algo nos está pasando. Los creyentes deberíamos ser el motor o la pieza que lleve a crecer el reino de Dios, que produzca resultados y que dichos resultados muestre la aprobación de Dios. Muestre la aprobación de Dios y de esa forma bendecir y ser bendecidos de acuerdo con llevar su voluntad, llevando a cabo esta labor. Pero a veces, por más esfuerzo que se haga por parte de los que organizan o trabajan para el crecimiento de la iglesia, esto no sucede. Había un tiempo donde todas las iglesias empezaron a hacer campañas evangélicas, donde iban solo gente cristiana, uno que otro invitado. El propósito de las campañas evangélicas debería ser, alcanzar a las personas. Eso debería ser la prioridad. Había un tiempo donde también se hacía conciertos con cantantes cristianos, donde las entradas eran un poco costosas para los cristianos, y para los que no son, no les importaba, pues si tengo que pagar para ir a ver a alguien que canta a música religiosa, no me voy, pues. Entonces, una vez más, la mejor forma de predicar el evangelio es viviendo con ellos, tratando con ellos. Entonces, nosotros humanamente podemos hacer tantos esfuerzos, tantas estrategias para tratar de alcanzar a los cristianos, o mejor dicho, a los inconversos, o a los ex cristianos que también se nos huyeron de la iglesia. Pero si no lo hacemos bajo la voluntad de Dios, esto no va a pasar nada. Habrá miles de campañas, miles de conciertos, millones de prédicas, pero si no lo hacemos enfocados en agradar a Dios, esto no va a pasar nada. A veces llevamos con esto a caer en la desesperación de no tener un buen resultado, pero el único propósito que tenemos como iglesia es de presentar la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios es predicada, produce resultados en las vidas de las personas. Para los apóstoles, la prueba decisiva de la veracidad y eficacia del evangelio eran los resultados que ellos estaban viendo, viviendo, escuchando. Cuando Pedro predicaba, había muchas personas que se salvaban. Cuando Pablo predicaba, también había muchas personas que se salvaban.
y ambos predicaban el evangelio del reino de Dios. Y la libertad en Cristo es predicar el evangelio como Él, sin esclavizarnos a una religión o a una cultura o postura doctrinal. Y el último punto, diligente ante una necesidad. El verso 9 dice: y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. O sea que los apóstoles en Jerusalén estaban aceptando el apostolado de Pablo. La mano derecha de compañerismo proviene de la palabra griega koinonía. ¿Qué habíamos visto como koinonía? Que es una de las grandes palabras del Evangelio y la más elevada expresión de una relación personal. Significa compartir las cosas de Cristo. Eso es lo que hicimos el día domingo, compartir las cosas de Cristo. No venimos o no vinieron a compartir su mensaje de su denominación. Compartimos las cosas de Cristo. Y ahora, tanto Pablo y Bernabé y como los otros apóstoles se dirigen a diferentes grupos. Como dijo, ellos iban a dirigir a los no judíos y los que estaban en Jerusalén, o como Pedro, se dirigían a los judíos. ¿Alguna vez ha preguntado, tiene algo que compartir con alguien a su alrededor? Lo importante o lo más importante que nosotros tenemos como cristianos es la palabra de Dios. Como vimos en la Gran Comisión, no solamente el pastor, no solamente los encargados del ministerio, no solamente los diáconos tienen esa misión, sino todos tenemos esa misión. Y en el verso 10 termina diciendo Pablo: solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Pablo respondió más tarde con una ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén, porque esa iglesia había sido perseguida y se encontraba en una triste condición. La primera iglesia que prácticamente fue perseguida fue la iglesia de Jerusalén, porque ahí estaba la sede de los judíos, pues, ¿no? Y los judíos después hicieron se juntaron a los romanos y empezaron a perseguir a los cristianos. Entonces, ya la primera iglesia, al no tener, al ser perseguida, ya no tenían sustento, ya no tenían recursos para seguir, y Pablo empezó a ayudarlos a los hermanos en la primera iglesia, que era la Jerusalén. ¿Y se acuerdan que Pablo también era un perseguidor? Y yo decía, a veces nos persigue lo que antes de conocer a Cristo lo hicimos. Y arreglar algo, o al menos remediar eso, nos cuesta mucho. Nos duele. Tantas cosas que hicimos antes de conocer a Cristo, antes de vivir como Cristo nos manda, ¿no? Entonces,
Pero tenemos que remediarlo, así nos cueste, tenemos que restaurar la falta. Y de esa forma también nosotros tenemos que ser restaurados para tener la libertad en Cristo. Porque si nosotros no restauramos algo que hicimos en el pasado, eso nos va a perseguir día tras día, nos va a atormentar. Pero tenemos que restaurarnos nosotros mismos. De esa forma tener libertad. A veces nosotros tenemos rencor con alguien, pero llevamos ese rencor hasta la tumba. ¿Creen que hemos tenido libertad en Cristo? No, porque ese rencor nos llevó a la tumba. A veces hay algo que pedir perdón y no lo hacemos. Tenemos que ser restaurados para tener libertad en Cristo. Y de esa forma también tener la libertad de servir a los hermanos. Porque si tenemos algo en nuestro corazón no vamos a tener esa libertad. Vamos a tener muchas ganas, lo vamos a hacer, pero no con libertad, sino porque toca hacer. Y eso no es tener libertad en Cristo. El llevar la ofrenda era un servicio social, o es un servicio social, es trabajar para cubrir la necesidad del hermano o nuestros semejantes. Y lamentablemente hay iglesias que hoy han descuidado su trabajo en esta área. Hay iglesias inmensas de muchos asistentes, pero yo decía, si las iglesias grandes pudieran juntar como hacíamos nosotros, o sea, tener la canastita ahí y traerlo aunque sea una librita de arroz, hubiera para muchas personas en necesidad, ¿no es cierto? Ahora, nosotros hace un tiempo también teníamos una canastita para hacer ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Sí, la canasta de amor. Traíamos el primer domingo de cada mes, ¿no es cierto? Traíamos las ofrendas y poníamos ahí. Y veíamos a alguien en necesidad y se les mandaba su canastita. Ahora hasta eso se olvida, hasta eso se nos olvida. Entonces, Pablo era diligente ante este pedido. Como dijeron que no se olvidara de los pobres, dice, yo procuré hacer con diligencia, hacerle llegar la ayuda a Jerusalén. En Santiago 2, 15, 17 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y no tiene el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no lo da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Los apóstoles de la iglesia en Jerusalén le pidieron al apóstol Pablo y a Bernabé que no se olvidaran de los pobres, y Pablo relata aquí, lo hice o me apresuré a cumplir con diligencia. Y esa es la actitud de un hombre o una mujer de Dios ante un pedido, apresurarse con diligencia. Yo agradezco mucho a la congregación. En los momentos difíciles nosotros pedíamos ayuda para los hermanos que no tenían. Y gracias a Dios sí hubo respuesta. Nosotros hemos podido entregar muchas funditas a las personas que
que en realidad necesitaban. Y yo decía, yo creo que eso es la iglesia que Dios quiere. El que compartamos, aunque sea lo poco que tengamos, pero que lo compartamos. Dios sabe nuestras necesidades y también Dios sabe nuestro corazón. Entonces, al bendecir a los demás, somos bendecidos. Así es que no dude en ayudar a alguien que necesita. Si alguien pide, pues podamos ser como el apóstol Pablo, diligentes en hacer esa diligencia. Para resumir, el Evangelio o el verdadero Evangelio nos lleva a una vida en obediencia a Dios, en rendir cuentas del cargo que llevamos, de predicar sin prejuicios y de ser diligentes a un pedido. Y estos 4 puntos de este mensaje hemos visto que si vivimos en obediencia a Dios, proclamamos el Evangelio genuino en la iglesia de Cristo, ya sea en la congregación local o afuera de esta, para así agradar a nuestro Dios de amor, que al final reflejará el buen desempeño de nuestra labor en la obra del Señor. Y solamente para adelantar un poquito, en el próximo mensaje estaremos viendo cómo vivir el Evangelio. No tanto con un ejemplo que está en la misma palabra de Dios, estaremos viendo este mensaje. Eso, mis hermanos, gracias por no dormir, porque me han dicho mucho que yo soy un poquito monótono. Estoy mejorando este tipo de expresión para no ser tan monótono. Espero seguir compartiendo el mensaje que Dios nos da para cada uno de nosotros.